Bueno, hola Caro, ¿cómo estás? Gracias por acompañarnos en este espacio. Jaime, gracias a ti por invitarme. ¿Cómo vas? Súper, súper, gracias a Dios. Bueno, Caro, primero que todo, pues cuéntame un poquito de ti. ¿Quién es Caro? ¿Quién es Ovilo? ¿Cómo es tu historia? Yo soy profesional en mercadeo. Trabajé durante muchos años en una agencia digital. Esa agencia digital manejaba varias industrias: construcción, retail, centros comerciales, moda. Y digamos que ya después de eso empecé como una especialización, sí, como un enfoque más a detalle en el sector constructor, y hace 2 años largos decidí ya aventurarme pues en todo este mundo de emprender, y digamos que esa ha sido como un poco mi trayectoria. ¿Qué nota? O sea, a mí me encantan los emprendedores, creo que lo he repetido tal vez en todas estas podcasts, creo que los emprendedores son el motor de la economía. La gran empresa es donde está la mayor parte del dinero, pero en las pequeñas y medianas empresas, en el emprendimiento, está el 70% del empleo. Entonces, felicitaciones, Caro, qué nota que te hayas metido en este tema del emprendimiento. ¿Pero qué emprendiste? Gracias, Jaime. Pues sí, mira que eso de hecho es como lo que más me apasiona de emprender, como saber que estoy apoyando a la gente a cumplir sus sueños. Eso es como una de las cosas que más me mueve. Te cuento un poquito, digamos que cuando yo estaba en la agencia, nosotros empezamos unos procesos de implementación de tecnología, CRMs, toda esta parte, digamos, de cómo se optimizan los procesos comerciales y de marketing. Ahí me enamoré como de este proceso, ¿cierto? Digamos que muy enmarcado en el sector constructor, pero cuando decido emprender, digo, a mí esto es lo que me gusta, lo que me apasiona, yo quiero impactar y quiero llevarle como una consultoría a nivel digital a las empresas de una forma muy fácil, rápida, práctica, asequible. Entonces ese es, digamos, como el corazón de negocio de nosotros. Para aclararte un poquito qué hacemos en Ovilo, nosotros somos digamos que más que una empresa estructurada, con un organigrama muy específico, el objetivo y digamos como uno de los grandes diferenciales de nosotros es que somos una comunidad de amigos, somos una red de aliados, cada uno específicamente como enmarcado en lo que sabe hacer bien, en sus pasiones. Entonces, digamos que todos estamos como en una cadena de cómo acompañamos los procesos de mercadeo, ventas, experiencia del cliente. Trabajamos de la mano, digamos, como de metodologías que nosotros mismos hemos como desarrollado o implementado. Entonces, ¿qué hacemos? Cogemos a los clientes que hoy tienen retos, por ejemplo, de cómo optimizar sus procesos comerciales, cómo hacer para que cada uno de sus asesores sea mucho más eficiente. Muchas veces ya las manualidades, pues como toda la parte operativa de la atención del cliente o del seguimiento de los clientes se vuelve inmanejable. Entonces ahí es donde, ¿quién te hace eso? ¿Cierto? O sea, si hay agencias que hacen manejo de redes sociales, que te hacen pauta, que te hacen pues como toda esta parte de la creación de tus activos digitales, pero ¿quién se enfoca realmente en estructurarte a ti unos procesos que hagan match con una tecnología para que eso pueda ser eficiente en tu negocio? Digamos que ahí es donde estamos nosotros. Ese es como el punto más importante en donde nosotros estamos, y es que nos metemos a estructurar de la mano del cliente cada proceso a detalle, en toda su parte de atracción de clientes digitales, en toda su parte de gestión de clientes en la parte comercial, y obviamente ya eso apalancado pues a cómo se cierra la venta, incluso hasta procesos postventa de logística o de facturación, cómo desde tecnología podemos como optimizar y crecer de manera escalonada eso. Básicamente ese es como el enfoque de nosotros. Tenemos aliados pues en implementaciones de tecnología, tenemos partners tecnológicos, tenemos también toda la parte pues digamos como de consultores enmarcados cada uno en una industria o en un sector específico y demás, que nos ayudan como a prestarle un servicio mucho más completo a los clientes. Y en todo eso que tú haces, que entras a prestar el servicio al cliente, con tu experiencia, ¿cuáles son los problemas más frecuentes que te estás encontrando? Pues mira, hay uno muy específico, y es cómo hacerle seguimiento a los clientes que nunca jamás te volvieron a responder. Generalmente nosotros siempre decimos, listo, una buena tasa de cierre está del 20% para arriba, sí, pero es que igual eso te muestra un 80% de clientes que no te respondieron. Entonces ahí es donde está la masa real, y ahí es donde entonces los clientes llegan y nos dicen, venga, es que yo tengo mi equipo comercial en unas tareas operativas muy específicas y hay clientes que a mí me escriben, yo les respondo, pero en el día a día no puedo, no me da el tiempo, no sé cómo hacerle seguimientos. Yo sé que ahí hay un montón de plata sobre la mesa, pero ¿cómo la cojo?
¿cierto? Ese es como gran parte de sus dolores. Otro de los grandes dolores es que tengo una base de datos desorganizada, descentralizada, o sea, tengo todos los números o en WhatsApp o en un Excel, o incluso empresas grandes que tienen varias líneas de negocio, tienen una base de datos, cada una, digamos, de las áreas lo trabajas como por islas, entonces no hay una manera óptima de gestionar esa base de datos, de segmentarla, de hacer campañas específicas con cada una de esos tipos de clientes. Entonces llegan también a nosotros con el dolor de cómo yo organizo más mi base de datos, cómo yo centralizo mejor la información. Y el tercero, creo que también es muy de, yo no quiero abrir una tienda, yo quiero crecer en digital, pero ¿cómo crezco? ¿Cómo sé yo cuando un asesor tiene una capacidad limitada de atender X cantidad de clientes, ¿cierto? ¿Cómo sé yo cuál es la tasa de cierre promedio de uno de mis clientes? Si yo tengo una línea de negocio B2B o B2C, ¿cómo yo proyecto el crecimiento de un área o el crecimiento de las ventas enmarcado en las capacidades operativas internas, ¿cierto? O en los procesos, digamos, como tal, internos. Entonces son un montón de preguntas que obviamente uno dice, pucha, ¿cómo cogemos esto? Pero la verdad es que son preguntas que se van resolviendo en la medida en que se va estructurando el proceso, se va implementando la tecnología y sobre todo se va como teniendo ese control de la data a través de unos dashboards o una analítica que nos permita tomar decisiones. Súper, hablemos del primer reto. Creo que nos da tiempecito para hablar un poquito de los tres. Hablemos del primero. ¿Cómo solucionas ese problema? O sea, ¿qué hace Ovilo diferente para ayudarle a las empresas a solucionar el tema del seguimiento, que es un dolor en todas las industrias y especialmente en la B2C, ¿no? Cuando el volumen supera la capacidad de respuesta de un asesor? Total. Pues ve, nosotros lo primero que hacemos y que creo que nos diferencia es que hacemos una inmersión a detalle del negocio del cliente en unos talleres donde estructuramos el flujo de procesos, ¿cierto? Entonces, básicamente ahí lo que hacemos es definir, listo, por dónde van a llegar los clientes, cómo va a ser esa asignación de los clientes, ¿cierto? Implementando, no sé, o sea un bot o sea inteligencia artificial, de alguna manera toca establecer y estructurar la metodología de cómo va a ser esa asignación al equipo comercial de los leads, ¿cierto? Entonces se establece esa asignación, se establece una vez llega al equipo comercial cómo va a ser el proceso de atención de ese cliente y ahí hay un punto clave y es cómo van a hacer esos seguimientos. Entonces lo que hacemos es estructurar cómo el cliente quiere que sean los procesos y obviamente también desde el conocimiento que nosotros ya tenemos, la experiencia y demás, le recomendamos al cliente, venga, hagamos unos seguimientos automatizados, dependiendo de la industria cada X días, ¿cierto? Hay que tener en cuenta pues también el ciclo de cierre de cada industria, de cada categoría, de cada producto y demás, pero entonces es como no volvernos los más intensos del mundo, pues porque también uno así tampoco compra, pero sí de alguna manera como empresa estar presente de cara al cliente y se estructura, es un proceso de seguimientos automatizados. Creo que ahí es donde está como la principal solución a ese primer problema y es en esa estructuración de cómo van a ser los seguimientos y a través de herramientas de automatización, pues es como lo logramos resolver. Hablemos un poquito de herramientas. Sabes que nosotros en Ropify tenemos chatbots. Hay diferentes tipos de chatbots, ¿no? Tenemos el chatbot de flujos con botones, también tenemos chatbots con inteligencia artificial que se pueden entrenar a través de prompts muy fáciles de entrenar, y luego tenemos un módulo de automatización que permite hacerle seguimientos automáticos a esos clientes dependiendo de la frecuencia de nutrición que quiera establecer la empresa. ¿Cómo crees tú que tener todo eso en un solo software, en una herramienta como Ropify, le soluciona la vida a los clientes? La mayoría de los clientes tienen siempre como, obviamente desde el desconocimiento, la percepción de que un CRM es un multiagente, ¿cierto? O sea, como que desde que en el momento en que yo voy a gestionar el cliente y voy a poner unos asesores a que le respondan por WhatsApp o por redes sociales, yo ya tengo un sistema CRM súper bien montado, y la verdad es que no. Entonces parte de la educación que nosotros tenemos con los clientes es, venga, una cosa es el CRM, donde nosotros vamos a empezar a mirar la data, la analítica comercial, y otra cosa es la gestión del cliente. Hay clientes que llegan, por ejemplo, a nosotros diciéndonos, no, es que yo tengo un multiagente y aparte voy a contratar un CRM. ¿Por qué? ¿Cierto? O sea, ¿por qué si tenés de pronto herramientas o soluciones
que integran todo en un solo lugar, porque te vas a poner a gastar una cosa acá, otra acá, y aparte de eso es que no es pagar doble solamente, sino cómo las integras, ¿cierto? O sea, cómo al final el cliente que te llegó por aquí después lo vas a meter al CRM, entonces tenés que hacer también de pronto desarrollos internos para que la información fluya de la mejor manera de un sistema a otro, y en realidad es más como a veces ese desconocimiento, ¿cierto? Entonces, nosotros lo que le recomendamos a los clientes es, pues es muy difícil encontrar en el mercado, no sé, un muy buen CRM o un muy buen ERP o un muy buen multiagente o una muy buena herramienta de marketing o una muy buena herramienta de logística y que todo te lo integre, ¿cierto? O sea, no, pues para eso, o sea, eso es como, sí o sí hay que hacer un rompecabezas de herramientas, ¿cierto? Es lo que hemos identificado nosotros que funciona mejor, pero ¿para qué te vas a poner de pronto a hacer un rompecabezas en plataformas que te integran todas las soluciones en un solo lugar? Entonces, sobre todo lo que tiene que ver con mercadeo, ventas, servicio al cliente, nosotros sí tratamos de recomendarle a clientes plataformas que integren esos procesos. ¿Por qué? Porque la gestión de esa base de datos a futuro va a ser mucho más óptima, porque vas a tener la trazabilidad completa del cliente, porque no vas a tener que pagar herramientas externas adicionales para hacer campañas de email marketing o creación de landing page o cosas así específicas, sino que todo lo vas a tener integrado, y cuando tenés la data integrada es mucho más fácil tomar decisiones, pues porque si no, entonces es un componente adicional de cómo exporto la data, cómo la depuro, cómo la analizo y cómo tomo decisiones, que yo creo que ahí muy pocas empresas están en esa etapa, pues como de decantar bien esa data para tomar decisiones. Pero hablemos de data, porque ahorita dijiste que ese era el segundo reto que tenían las empresas, el tema de las bases de datos. Y eso sí que se vuelve un problema gigante. ¿Cómo te comes esa vaca? Pues esa vaca, volvemos a lo mismo, nos la comemos entendiendo primero cuáles son las líneas de negocio que tiene el cliente, y más que eso es como proyectar cuáles son como las variables importantes que necesita cruzar para poder crecer su negocio. Entonces es ver la data, ver la organización de la base de datos como al revés, ¿cierto? O sea, como pensar primero en qué data voy a tener y de ahí cómo tengo que organizar mi base de datos para poder tener esa data, ¿cierto? Entonces nosotros tratamos es como de, venga, ¿usted qué análisis quiere tener de su negocio? ¿Usted quiere saber qué línea de negocio está haciendo más rentable? ¿Usted quiere saber su pareto de productos en ventas? ¿Usted quiere saber países, ciudades, porcentaje de cliente recurrente versus nuevo, porcentaje de cliente nacional, internacional? No sé, ¿cierto? Entonces cosas así de sencillas que eventualmente, pues si queremos ver eso y no preguntamos al cliente esa información, pues no hacemos nada. Entonces, por ejemplo, no, yo quiero que al cliente le llegue una automatización el día del cumpleaños con un descuento, pero si ni siquiera le estás preguntando la fecha de cumpleaños, pues entonces ¿cómo vamos a llegar a eso, cierto? Entonces es como pensar en eso, y lo primero, como te digo, nos comemos esa vaca, primero estructurando como esa proyección de la data de lo que el cliente quiere. Segundo, haciendo como una revisión de hoy cómo tiene el cliente esa base de datos. Si no la tiene, hay que hacer un proceso de ordenar esa base de datos, por lo menos inicialmente, para poder importar toda una tecnología y que sea como empezar bien, ¿cierto? O sea, como que no tener una base de datos desorganizada, entonces que aquí los correos están mal escritos, o que tenemos el nombre y apellido juntos, o que los teléfonos no tienen el indicativo. Entonces digamos que son cosas como que desde el inicio empezamos a estructurar con el cliente, venga, vamos a ordenar bien esta base de datos para poder ya después importarla, y ya cuando tenemos esa estructura de la data, ahí sí es mucho más fácil, no sé, las campañas en pauta, los leads nuevos que vayan entrando, ordenarlos bajo esa estructura que ya definimos. Hay algunas empresas que van un poquito más adelante, pero yo quiero hacerte una pregunta con aquellas empresas. Imaginémonos una empresa que tiene una constructora, tiene 3 o 4 asesores y todavía no tiene un CRM. ¿Qué recomendación le darías? Como recomendación, lo más importante siempre es que no se pongan a pagar tecnología sin primero hacer un proceso de sensibilización interno en qué implica eso, ¿cierto? Porque muchas empresas dicen, no, yo necesito tecnología ya, y entonces se ponen a pagar un platal en plataformas y al final no tienen ese proceso estructurado de implementación, entonces la culpa es de la tecnología que no les prestó el soporte, pero en realidad el problema ahí está más es en la adopción tecnológica que tuvimos con la tecnología desde el proceso interno. Entonces lo primero que, por ejemplo, en este caso tú me dices con una constructora, lo primero es, ¿para qué vamos a usar el CRM, cierto? Ese CRM implica un cambio completo de la dinámica de un asesor comercial.
que también ese es otro reto en el que nos enfrentamos, y es muchas veces los asesores comerciales, especialmente de constructoras, no es que sean los más tecnológicos del mundo, ¿cierto? O por lo menos pues como que no tienen de pronto esa sensibilización un poco tanto a la tecnología como otros tipos de industrias o otro tipo de equipos comerciales. Entonces ahí hay que entender, venga, esto cómo le impacta en el día a día al asesor, ¿cierto? ¿Cómo hacemos para que eso sea lo más sencillo posible? Pues literal, coquito, paso 1, paso 2, paso 3, usted lo único que tiene que hacer es mover de acá a acá y ya, usted se desentendió, ¿cierto? Pero la magia en realidad está es en el back que nosotros configuramos, parametrizamos, automatizamos desde atrás para que el asesor no tenga sino que hacer 3 clics, ¿cierto? Por ejemplo. Entonces, una recomendación antes de meterse en eso es, obviamente, una sensibilización interna. Los líderes tienen que estar supremamente convencidos de esto porque si no el proyecto no les va a funcionar. Estructurar muy bien el proceso como para que el equipo comercial esté tranquilo con lo que se está haciendo, que tampoco es que sea como un cambio de vida o que muchas veces les vamos a poner más trabajo, porque ese también es una de las barreras que nos enfrentamos en procesos de implementar tecnología, que no, o sea, sistematizar una cosa antes es poner operativamente 3 veces el trabajo que yo tengo en el día, ¿cierto? La idea es que eso no, pues como que eso no, que esa percepción no sea la que tengan los asesores, sino que sea más enmarcado que de verdad es una plataforma que les va a ayudar en su día a día, no que les va a poner más trabajo. Y ya pues digamos como una recomendación adicional es un proceso demasiado juicioso y exhaustivo de capacitación. Estos procesos de implementación, digamos que listo, uno monta un primer mínimo viable, pero ya la realidad es en la candela, o sea, es en el día a día, en vos cómo atendiste el cliente, la duda, una cosa, la otra. Entonces, pues una recomendación muy importante es aprenderlo a usarlo bien desde la capacitación en el día a día, y también como elegir una plataforma que de verdad se ajuste a las necesidades, porque muchas veces lo que hacen los directores comerciales o de mercadeo cuando empiezan a buscar plataformas es como, ¿cuál es el mejor CRM del mundo? Ah, sí, entonces te va a salir HubSpot, te van a salir Salesforce, te va a salir un montón, pero ya al final es como que, bueno, ¿y cómo me como eso? Esa plataforma yo sí estoy lista para montarme en ese Ferrari, o venga, más bien yo aprendo a manejar en un Volkswagen o en un Renault y nos vamos yendo, ¿cierto? ¿Quién es el cliente ideal de Ovilo? Nuestro cliente ideal son empresas que tengan equipos comerciales digitales, ¿cierto? O sea, personas que estén atendiendo clientes por redes sociales, que lleguen, que tengan un flujo interesante de WhatsApp, que hoy tengan líneas de WhatsApp Business que no hayan de pronto migrado pues como a plataformas, que tengan bases de datos en WhatsApp o en Excel, ¿cierto? Pues que hoy estén como en esa que actualicen el estado del seguimiento en Excel. Exacto, que actualicen el estado del seguimiento en Excel, o que ni siquiera tengan seguimiento, sino que todo sea pues como en WhatsApp, ¿cierto? Porque también tenemos ese tipo de clientes. Empresas que tengan, digamos, como unos modelos de negocio o servicios que tengan un potencial de venderse por digital, ¿cierto? Yo creo que hoy pues cualquiera puede tener una presencia en digital, habrá de pronto unas compras más consultivas, habrá de pronto otras compras más de impulso, inmediatez, pues o productos específicos, pero en realidad digamos que Ovilo atiende ambas líneas, tanto ventas consultivas como ventas pues como empresas de productos específicos. Eso más desde el producto. Y desde los servicios, pues nosotros hemos tenido muchas empresas de servicios que no son como productos específicos. Por ejemplo, tenemos unas fintech que lo que hacemos es conseguir inversionistas, tenemos otras empresas por ejemplo, de servicios de diseño de interiores, arquitectura, interiorismo, tenemos constructoras también, pues porque también hacemos como toda la parte de la atracción de ese cliente, entonces hacemos investigaciones, por ejemplo, inversionistas en el exterior, estrategias de cómo conocer el cliente ideal afuera, cómo desarrollar pues como una web que supla las necesidades que yo quiero. Son como empresas que tengan esos retos, que sientan hoy la necesidad de meterse en el mundo digital y no saben cómo hacerlo bien, o sea, no saben que esto es más allá de tener un community manager o una agencia que te maneje las redes sociales o la pauta, sino como una empresa que hoy de verdad tenga en la cabeza yo cómo crezco mis ventas digitales, yo cómo ordeno mis procesos internos, yo qué tecnologías necesito para esto, cuál es la que mejor se ajusta a mí, a mi presupuesto, a mi equipo, al tamaño de mi empresa. Bueno, Caro, y para cerrar, ¿qué se sueña Carolina para Ovilo los próximos años? ¿Qué se viene? Yo como veo Ovilo digamos como en un futuro cercano,
impactando clientes internacionales, pues digamos como teniendo una expansión internacional más grande. Me veo creciendo con más consultores, digamos como en esta primera línea, que son las personas que están directamente de cara al cliente en toda su centralización de la estructura del proceso, y obviamente ya estas personas son las que lideran el equipo operativo que requiera el cliente pues como para sus servicios. Entonces me veo creciendo en consultores, obviamente más en clientes y con un enfoque internacional fuerte. ¿Qué le recomendarías a esas personas que están ahí con ganas de emprender pero que no se han decidido? Mira, yo tengo una frase que se la digo a muchos amigos que han estado pues también como en ese proceso de pronto como de yo quiero emprender pero tengo miedos o no sé qué, y esto pues no sé, se puede tomar de pronto muy espiritual o como quieran tomarlo, pero mi frase que ha hecho renunciar a muchas personas y que ha hecho también de pronto como sin miedo dar el salto es: siempre estamos sostenidos. O sea, nosotros por más riesgo que haya, por más miedo que haya, digamos que no hay una cosa muy horrible que pueda pasar, ¿cierto? Siempre es como todo lo positivo que puede llegar cuando uno salta, y salta con la convicción de que estás en un arnés amarrado y que estás sostenido desde arriba. Es demasiado maravilloso el mundo que hay detrás de saltar, el mundo que hay después de ese miedo, pero también yo soy muy consciente y les digo, pues tampoco vas a dar ese salto sin tener por lo menos como unas bases sólidas de, a ver, yo cuánto necesito para vivir, ¿cierto? Esto es un negocio, pues acá no vamos a montar, o sea, si vamos a montar una ONG es otra cosa muy diferente, pero acá esto necesitamos también es, venga, yo cuánto necesito para vivir, estructurar un negocio, digamos, pensando en qué voy a comer hoy o sin suplir esas necesidades básicas, pues tampoco es como lo que yo recomiendo, ¿cierto? O sea, es como que tenés que tener una base para poder enfocar tu energía, tu tiempo, tu mente en consolidar una idea de negocio exitosa, en meterte de lleno, en estructurar procesos y sobre todo como en meterle la pasión. O sea, uno si va a emprender en algo no es porque esta idea de negocio da plata, pues si vamos a lo que da plata, hay muchas cosas en la vida que dan plata y muchas formas de hacer plata, ¿cierto? Pero lo más importante es algo que a vos te apasione, ¿cierto? Saltar sin miedo porque estamos sostenidos y obviamente de una manera racional en cuál es mi proyección de ventas, yo cuánto tengo que ganarme, ¿cierto? Yo cómo quiero crecer, pues cosas tan sencillas como esas son básicas para uno poder pues como dar ese salto. Y cuando uno ya de alguna manera está un poquito tranquilo ahí, mucho más fácil arrancar. Súper. Bueno, Caro, muchísimas gracias por este espacio. Yo creo que espero verte pronto otra vez por acá en otra entrevista. Estoy seguro que tienes muchísimas cosas por enseñarnos. Muchísimas gracias y feliz semana. No, Jaime, a ti, muchas gracias. A mí pues me encanta compartir lo que sé y pues como las experiencias y demás. Entonces, cuando lo necesiten y demás, no es sino que me digas y de una. Súper. Un abrazo. Bye bye. Gracias. Chao.